Día para todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver la parte final de nuestra unidad número 2, que estábamos viendo que son los elementos del costo de producción. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya saben que me pueden interrumpir, que no hay ningún problema con que lo hagan. Estábamos viendo los gastos indirectos de fabricación. ¿Se recuerdan que en eso nos quedamos? Que ya habíamos visto materia prima, que ya habíamos visto mano de obra y estábamos viendo los gastos indirectos de fabricación. La división departamental. ¿Cuál es la necesidad que tiene una empresa de dividir la fábrica en departamentos? Es conveniente seleccionar las operaciones productivas en departamentos debido a que son ellos los que se tienen información analítica, delimitación de responsabilidades, presupuesto de gastos, toma de decisiones sobre si continúa un departamento y conviene que su trabajo se envíe a maquilar. En resumen, mayor control general. ¿Por qué se tiene la necesidad de dividir la fábrica en departamentos? Cuanto más grande es una fábrica, existe mayor necesidad de dividirla. ¿Para qué? Para un mejor control general, para tener una información analítica de lo que la empresa está haciendo por cada departamento, para delimitar las responsabilidades. Cuando la empresa está dividida en departamentos, se sabe con claridad cuáles son las responsabilidades de cada departamento y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa. Para tener un presupuesto de gastos. Cuando la fábrica está dividida en departamentos, se puede calcular con facilidad el presupuesto de cada departamento. Es mucho más fácil calcular el presupuesto de un departamento que calcularlo en forma general. Para la toma de decisiones. Es más fácil tomar una decisión en un departamento que tomar decisiones a nivel general en una organización. También podemos establecer si es conveniente continuar con el departamento o ese trabajo se puede tercerizar, si ese trabajo se puede asignar a una empresa fuera de. En resumen, haciendo esta división por departamentos en una empresa, se podrá tener un mayor control general en lo contable, en lo administrativo, en los servicios, en todo, porque es más fácil controlar un departamento que controlar a una empresa en general. Clasificación de los departamentos con relación a su intervención en la producción. ¿Qué tanto aporta cada departamento al proceso productivo de la organización? Dentro de la fábrica se puede hacer la siguiente división departamental. Departamentos productivos. Directamente transforman la materia prima. Los departamentos productivos son los que intervienen o realizan directamente el proceso productivo. Y los departamentos de servicios, que son el apoyo al departamento productivo. ¿Cuáles serían los departamentos de servicios? Calderas. Algunas empresas, algunas fábricas tienen la necesidad de utilizar calderas para producir energía. Energía propiamente dicha para el proceso productivo. Departamento mecánico, que va directamente relacionado con el departamento de producción. La subestación. Muchas empresas, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su magnitud, tienen subestaciones propias. El almacén de materias primas, pues es el encargado de darle la materia prima al departamento productivo. Y otros departamentos que pudieran relacionarse directamente con el proceso productivo. Y tenemos también los departamentos de servicios generales, como por ejemplo el departamento de edificio y aseo, mantenimiento del edificio y limpieza del edificio. El departamento de personal, que sería el departamento de recursos humanos. El departamento de costos, que sería el departamento de contabilidad. El departamento de oficinas o departamento de administración y otros, como por ejemplo cómputo, atención al cliente,
cualquier otro departamento que la función que realiza es en apoyo al departamento de servicios o al departamento productivo. Por ejemplo, hemos visto cuando vimos los tipos de costos, que los costos directos son los que ejecutan el departamento de servicios a través del departamento de producción y que los servicios generales no intervienen directamente en el proceso productivo, pero son necesarios para que la empresa funcione. ¿Qué efectos tiene en la organización el que ésta esté dividida en departamentos? Luis Gustavo, buenos días. Buenos días, licenciada. ¿Qué efectos crees tú que tiene el que una empresa o una fábrica esté dividida en departamentos? Tal vez si se trata de una empresa de envíos, pues puede reducir costos en gasolina o en logística. Exacto, gracias Luis Gustavo. Gabriel Antonio, ¿qué beneficios o qué efectos tiene una empresa que está dividida en departamentos? Gabriel Antonio. ¿No está Gabriel? Bueno. Buenos días, disculpe, es que tenía problemas con mi micrófono. Bueno, de acuerdo. Sí. ¿Qué efectos puede tener una empresa que está dividida en departamentos según tú? Pues yo creo que mejor eficiencia tal vez y como estamos en contabilidad, tal vez la mejor eficiencia al ver los costos, tal vez, pienso yo. Excelente, así es. No sé si Eficiencia. habrían más, pero eso es lo que pienso yo. Hay muchos efectos. Ajá. Pero lo que tú dices es bien importante, el manejo del presupuesto, porque estamos hablando de contabilidad, ¿no? Así es. Se puede controlar mejor una ejecución presupuestaria en un departamento que a nivel general en la empresa. Gracias, Gabriel Antonio. Es el primer paso contable, como decía Gabriel, hablando de contabilidad, que origina los gastos indirectos en su acumulación, la cual depende de que la fábrica esté o no dividida departamentalmente. Paso 1. Si la fábrica no está dividida en departamentos, la acumulación de los gastos indirectos se hará a través de una cuenta mayor que se podría llamar gastos de producción, gastos de fabricación, gastos indirectos o cargos indirectos, a la cual se le irán cargando todas las erogaciones por ese concepto. Cuando hablamos de una cuenta mayor, estamos hablando del libro mayor. Carla Rosemary, buenos días, Carlita. Buenos días, licenciada. ¿Para qué nos sirve a nosotros el libro mayor? ¿Te recuerdas para qué utilizamos el libro mayor? No, licenciada, ahorita no me acuerdo. ¿No? Bueno, vamos a ver. Stephanie. Sí, usted dijo de que servía para que muestra el saldo de cada cuenta que nos ofrecen las partidas o que muestran las partidas. Exacto, así es, Jessica. Stephanie nos muestra los saldos que posee cada cuenta. Recordémonos que en el libro mayor nosotros vamos a operacionalizar o vamos a contabilizar los ingresos y los egresos por cuenta. Y en el momento en que nosotros necesitamos saber el saldo de una cuenta, pues el libro mayor no lo va a decir, porque eso es la función que tiene el libro mayor. Gracias, Jessie. Utilizamos una cuenta mayor, o sea, utilizamos el libro mayor, que se podría llamar gastos de producción, gastos de fabricación,
gastos indirectos o cargos indirectos. Juan David, buenos días, Juan David. Buenos días, Juan David. Bueno, no está Juan David. Hedison Yair. Buenos días, Hedison. Buenos días, licenciada. ¿Por qué aquí hablamos de gastos? Gastos de producción, gastos de fabricación, gastos indirectos. ¿Por qué crees tú que solo hablamos de gastos y no hablamos de costos? Como ahí dice que si no están divididos los departamentos, pues diría yo que todo se mezcla, ¿no? Entonces, los gastos no se llevarían un buen conteo de los gastos y aumentarían más. Y por eso se habla más de los gastos, porque los gastos no se recuperan. Que lo que no queremos es que nuestros gastos aumenten mucho, ¿no? Que se mantengan en un nivel que nuestros costos puedan como superar, ¿no? Así es, gracias. Hablamos de gastos porque son los que no se recuperan y estamos viendo precisamente el elemento del costo de producción, que son los gastos indirectos de fábrica o de fabricación. Gracias. Asimismo, se utilizará un auxiliar en forma tabular o de hojas sueltas, destinando una columna u hoja suelta para cada concepto. O sea, cada situación, cada concepto, cada rubro, cada cuenta que nosotros utilicemos, le vamos a asignar una hoja para poder llevar la cuenta y razón de lo que se opera en cada uno de esos rubros. También pueden controlarse los gastos indirectos por medio de una subcuenta como sigue. La cuenta principal sería manufacturas en proceso, hablando del departamento de producción. Manufacturas en proceso. ¿Cuál sería la subcuenta? Materia prima directa, mano de obra directa, gastos de fabricación. Si tomamos en cuenta las subcuentas, son los tres elementos del costo. La cuenta principal sería manufactura en proceso o productos en fabricación o como nosotros le querramos llamar. Y la subcuenta sería lo que va destinado cuando no está la empresa dividida en departamentos. Cuando la empresa no está dividida en departamentos, tenemos una cuenta principal que sería manufactura en proceso y la subcuenta sería materia prima directa, mano de obra directa y gastos de fabricación. ¿Qué significa esto? Que como no hay departamentos, tendríamos que contabilizar en forma general lo que se invierte en materia prima, lo que se invierte en mano de obra, lo que se invierte en gastos de fabricación en general, porque no hay departamentos. Además, se utilizarán tantas subcuentas como conceptos heterogéneos por erogaciones de gastos indirectos existan. Estas son tres cuentas ejemplo, pero se pueden utilizar todas las cuentas que sean necesarias para llevar con claridad la contabilidad de la empresa cuando no está dividida por departamentos. En el caso de que la fábrica esté dividida o se pueda dividir departamentalmente, se puede hacer la acumulación de los indirectos en la forma siguiente. Abrir una cuenta de mayor para cada departamento. Vamos a abrir una cuenta por departamento. Hablemos del departamento de transporte, departamento de ventas, departamento de recursos humanos, departamento de producción, cada uno de los departamentos, con su auxiliar correspondiente, en cuyo caso se tendrán tantas cuentas de mayor como departamentos de fábrica existen. Son 10 departamentos, 10 cuentas del mayor. Son 5 departamentos, 5 cuentas del mayor. Y no tiene un número limitado, podemos abrir tantas cuentas como necesarias sean en la empresa. También se puede abrir una sola cuenta de mayor con su cuenta para cada departamento, utilizando además un auxiliar para cada subcuenta. Las dos formas en que podemos trabajar la contabilidad dependiendo la cantidad de departamentos que tenga la empresa y cómo nosotros querramos contabilizar todo lo relacionado. Bueno.
Prorrateo de los gastos de fabricación, prorrateo primario y prorrateo secundario. Josué Daniel, buenos días, Josué Daniel. Buenos días. ¿Qué idea te da a ti la palabra prorrateo? Prorrateo de los gastos de fabricación. Ir actualizando poco a poco el gasto, por así decirlo. O sea, empezamos con materia prima y se gastó tanto. Y después poco a poco se va actualizando, dependiendo qué es lo que se va añadiendo. De acuerdo, José Daniel. Gracias. Joshua, buenos días, Joshua. ¿Qué idea te da a ti, Joshua, la palabra prorrateo? ¿O qué es para ti el prorrateo? ¿Qué es para ti el prorrateo? ¿No? Bueno. De acuerdo. Crisel. Buenos días, Crisel. Buenos días, licenciada. ¿Para ti qué sería el prorrateo? Pues básicamente lo que nos está hablando acá, los gastos de fabricación, que cuando se divide, básicamente la fábrica que puede dividirse en departamentos, se prorratean los gastos, quiere decir que se distribuyen los gastos. O eso entiendo yo. Excelente, así es. Se dividen, se reparten, se asignan. Eso significa prorratear, dividir, asignar. Por ejemplo, permítame. Cuando la fábrica puede dividirse departamentalmente y se desea tener un análisis departamental de gastos de fabricación, el problema contable consiste y reviste las siguientes facetas. La aplicación departamental de los gastos de fabricación. O sea, prorratear, como dijimos, como nos dijo Crisel, es dividir, es repartir, es asignar el presupuesto que tenemos en los diferentes departamentos. ¿Alguien que no entiende lo que significa prorratear? ¿Alguien que no lo haya entendido? Vamos a ver. Freddy. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, Freddy. No sé si podría poner otro ejemplo, es que sí no comprendí del todo. El prorrateo. Bueno, veamos. Por ejemplo, yo tengo 100 quetzales y lo tengo que dividir o repartir dentro de 10 estudiantes. Diríamos, bueno, si tiene 100 y son 10 estudiantes, le tocan 10 a cada uno. Pero resulta que los estudiantes no tienen la misma necesidad todos. Entonces podría ser que un estudiante necesite 15, que otro necesite 20, que otro necesite 10, que otro necesite 5. Entonces yo voy a repartir o voy a dividir dentro del número de estudiantes los 100 quetzales. Le voy a dar a cada quien lo que necesite. Unos van a necesitar más que otros, pero no me puedo pasar de los 100 quetzales. La fábrica tiene su presupuesto y no se puede pasar de ese presupuesto. Imaginémonos que la fábrica tiene 5,000 quetzales de presupuesto y que son 5 departamentos. Diríamos, bueno, tiene 5,000 y son 5 departamentos, que le dé 1,000 a cada departamento. Pero resulta, por ejemplo, Freddy, que el departamento de contabilidad no necesita el mismo presupuesto que el departamento de mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque mantenimiento necesita repuestos, necesita combustible, necesita lubricantes, necesita mantener bien las máquinas, en funcionamiento las máquinas, necesita estar reparando maquinaria, mientras que contabilidad, ¿qué necesita? Necesita insumos, pero no es que de diario esté comprando libros, no es que de diario esté comprando calculadoras, no es que de diario esté comprando computadoras. Entonces, el prorrateo lo que significa es que si el departamento de mantenimiento necesita más, se le va a dar más. Si el departamento de contabilidad necesita menos, se le va a dar menos, pero sin salirse del presupuesto. Que el presupuesto que tiene la empresa, esos 5,000 que tiene la empresa, alcancen para repartirlos entre los 5 departamentos
de acuerdo a lo que cada departamento utiliza o lo que cada departamento aporta al proceso productivo. ¿Estamos, Freddy? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, Brian, te escucho, Brian. Buenos días, licenciada. Buenos días, Brian. Sería más igual como el concepto de igualdad y equidad. O sea, en igualdad todos reciben lo mismo y equidad todos reciben, cada uno recibe lo que necesita. Exacto. En equidad todo el mundo va a recibir lo que necesita. Les ponía el ejemplo. No va a necesitar el mismo presupuesto el departamento de contabilidad que el departamento de mantenimiento. ¿Cuántas personas pueden trabajar en el departamento de contabilidad? A lo mejor 3, pero mantenimiento a lo mejor necesita 20. Los gastos que tiene mantenimiento son muchos más altos que los gastos que tiene contabilidad. Así es, Brian. Como igualdad y equidad. Cada quien va a recibir lo que necesita, sin que la empresa o la fábrica se salga del presupuesto que tiene asignado. Gracias, Brian. ¿Alguien más que no lo haya entendido? Porque tienen que entenderme lo que es un prorrateo para que podamos entender la demás teoría. ¿Alguien más que no haya entendido o estamos bien ahí? Bueno. Cuando la fábrica puede dividirse departamentalmente y se desea tener un análisis departamental de gastos de fabricación, el problema contable consiste y reviste las siguientes facetas: la aplicación departamental de los gastos de fabricación, la distribución interna de los gastos departamentales, o sea, el prorrateo interdepartamental, el prorrateo o la distribución que se va a hacer del presupuesto en cada departamento. La resolución contable de los dos aspectos antes señalados se identifica respectivamente con lo que se llama prorrateo primario y prorrateo secundario. Vamos a ver en qué consisten estas situaciones. El prorrateo primario y secundario es la cuota o parte que cada artículo fabricado debe absorber por este elemento. ¿Qué es el prorrateo? ¿Cuánto se le va a asignar a cada departamento de acuerdo a lo que cada departamento produce o lo que cada departamento aporta al proceso productivo de la empresa? Su ciclo contable comienza con el pago o devengamiento de los rubros que lo integran. ¿Cuándo se inicia la distribución? Pues cuando se empieza a facilitar el dinero para los rubros que la empresa desea utilizar. Se asignan conforme a alguna proporción a los departamentos de producción y de servicios, que es el prorrateo primario. Posteriormente, estos costos acumulados en los departamentos de servicios son redistribuidos entre los primeros, prorrateo secundario, y ya con los costos indirectos concentrados exclusivamente en los departamentos de producción, son trasladados a los productos mediante el prorrateo final. El prorrateo primario y el prorrateo secundario van a ser establecidos con exactitud al final del ciclo productivo y este será nuestro prorrateo final. ¿Cuánto se le asignó y cuánto utilizó cada departamento en ese rubro? El prorrateo primario. ¿Qué es el prorrateo primario? Es la distribución de los costos de los departamentos productivos sobre una base adecuada. Esta se elige de acuerdo a la característica de cada fábrica. Y entre estas tenemos el material directo, el costo primo, la mano de obra directa, el espacio ocupado, el valor del equipo de fábrica, el número de trabajadores y las horas hombre que se trabajan en la empresa. El prorrateo secundario es la distribución. Ya les voy a poner un esquema para que lo entiendan mejor. El prorrateo secundario es la distribución de los costos de cada departamento de servicio entre los departamentos productivos en proporción al beneficio recibido por los departamentos de servicio. ¿Qué hizo el departamento?
con base a lo que hizo, se le van a asignar recursos para el siguiente año. ¿Qué aportó el departamento? ¿Qué tan útil es el departamento para el servicio productivo? Son factores que se van a tomar en cuenta para poder asignar un presupuesto. Las bases para este prorrateo son las siguientes. ¿Alguien me levantó la mano? Fui yo, licenciada, pero fue un error, disculpe. De acuerdo, Florecita linda. Pero aprovechando, ¿me ayudas a leer esta? Sí, dice prorrateo secundario. Es la distribución de los costos de cada departamento de servicios entre los departamentos productivos en proporción al beneficio recibido por los departamentos de servicio. Las bases más comunes para este prorrateo son los siguientes. Número 1, servicio de edificios, espacio ocupado por cada departamento de servicio. Punto 2, servicio de herramienta, horas de cada departamento servido. Punto 3, servicio personal. Gracias, Florecita. Bueno. Servicio de edificio, espacio ocupado por cada departamento de servicio. Cuando en el prorrateo secundario se asignan los recursos, se toma en cuenta, por ejemplo, el espacio que ocupa el departamento dentro de la organización o dentro de la empresa. No es lo mismo el espacio que ocupa, por ejemplo, el departamento de producción que el espacio que ocupa el departamento de contabilidad. Contabilidad puede manejarse en una sola oficina, mientras que producción necesita un local bastante grande para poder colocar la maquinaria, el equipo y todo lo que se necesita para producir. No es lo mismo, por ejemplo, el espacio que ocupa el departamento de transporte que el espacio que ocupa, por ejemplo, el departamento de recursos humanos. Recursos humanos podrá trabajar en una sola oficina, a lo mejor en 2 o a lo mejor en 3, pero no va a ocupar el espacio que ocupa todo el departamento de transportes, donde deben guardar los vehículos que tiene la empresa, donde deben de tener un área para reparaciones. El prorrateo secundario, entonces, puede calcularse sobre la base del espacio que ocupa cada departamento dentro del local de la fábrica. El servicio de herramientas, horas de cada departamento servido. ¿Cuánto tiempo se usaron las herramientas? ¿Cuánto tiempo se están utilizando las máquinas, por ejemplo? ¿Cuántas horas trabajó la empresa? ¿Y el servicio personal? ¿O cuál es el aporte que cada departamento hace al proceso productivo? Ventajas y desventajas del prorrateo secundario. Como todo en la vida, tienen ventajas y desventajas. Veamos las ventajas del prorrateo secundario. Michael, buen día, Michael. Buen día, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Claro. Las ventajas permite relacionar montos, los conceptos con los departamentos a los que se les dan servicio, ayudando a tener conceptos más claros de la integración de las funciones de una empresa. Ayuda a identificar el grado de reciprocidad que existe entre los diferentes departamentos de la empresa. Se obtiene información acerca del comportamiento de cada uno de los conceptos indirectos y ayuda a la estructura organizacional de la empresa. Gracias, Michael. Bueno, permite conocer y relacionar los montos de los conceptos con los departamentos a los que se les dan servicio, ayudando a tener un concepto más claro de la integración de las funciones de la empresa. El prorrateo secundario le permite a la empresa conocer cuáles son sus departamentos y la función que cada uno de estos departamentos desempeña dentro del proceso productivo. De acuerdo al presupuesto que se le asignó, la empresa puede conocer qué es lo que aporta ese departamento al proceso productivo. Otra de las ventajas es que ayuda a identificar el grado de reciprocidad que existe entre los diferentes departamentos de la empresa. ¿Qué tanto se apoyan los departamentos en sí? ¿Qué tanto el departamento de recursos humanos apoya, por ejemplo, al departamento de transporte? ¿Qué tanto el departamento de transporte apoya al departamento de producción?
Otra de las ventajas es que se obtiene información acerca del comportamiento de cada uno de los conceptos indirectos. ¿Qué hace el departamento? ¿Cómo funciona? ¿Qué actividades son las que tiene? Ayuda a la estructura organizacional de la empresa. Si la empresa utiliza su sistema de asignación de recursos por departamento, es porque sabe qué hace cada departamento, qué necesita cada departamento, qué función desempeña cada departamento y qué tanto aporta el departamento al proceso productivo. Estamos claros que cada departamento de la empresa tiene una función, tiene su importancia y por eso fueron creados. Pero algunos aportan más que otros al proceso productivo. Entonces, el prorrateo secundario, como es el que va directamente a los departamentos, tiene entonces dentro de las ventajas que ayudan a establecer con claridad la estructura organizacional de la empresa. Desventajas. Se vuelve compleja y difícil de determinar la reciprocidad de los departamentos cuando entre ellos tienen grados similares. Una desventaja sería entonces que se confundan las actividades que hace un departamento con el del otro y no podamos determinar con facilidad el grado de aporte que tiene el departamento hacia el proceso productivo. Otra desventaja es que las bases del prorrateo tienen la desventaja de ser a veces no muy cercanas a la realidad. A veces la base, ya vamos a ver las bases sobre la que se calcula, a veces la base no nos da una información exacta de lo que hace el departamento y puede ser que a un departamento se le asigne más que al otro, cuando por razones administrativas no es posible determinar con precisión el comportamiento del costo. Hay situaciones que no se pueden determinar con exactitud cuál es la inversión que se va a hacer y entonces se le puede tal vez asignar más recursos de lo que necesitaba o que al contrario se le asignen menos recursos de lo que necesitaba. El prorrateo primario. José Miguel, buenos días, José Miguel. Buen día, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor, José Miguel? Muy bien, prorrateo primario. Es la acumulación de los gastos de fabricación en cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Los gastos de fabricación se dividen en departamentos productivos, departamentos de servicios a los productivos y departamentos de servicios generales. Gracias. José Miguel. Sí. Gracias. De nada. Bueno, dice que el prorrateo primario es la acumulación de los gastos de fabricación en cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Aquí vamos a entender qué es el prorrateo primario y qué es el prorrateo secundario. Los gastos de fabricación es el elemento del costo que estamos viendo ahorita. Gastos de fabricación. Se dividen en 3 bloques. El presupuesto que tiene gastos de fabricación, una parte va para el departamento productivo, otra parte va para el departamento de servicio a los productivos, que son los departamentos que apoyan de manera directa al departamento de producción. Ya sabemos que el departamento de producción es el que realiza la función de producir, o sea, es el corazón de la empresa, pues es el núcleo central de la empresa, la producción. Y el departamento de servicios a los productivos son los que ayudan al departamento productivo, de alguna u otra manera. Hablemos, por ejemplo, de mantenimiento. Si mantenimiento no tiene bien el equipo, producción va a tener problemas. Hablemos del departamento, por ejemplo, de almacén. Si almacén no tiene un control exacto sobre la materia prima, puede sufrir consecuencias el departamento productivo. Y así podríamos hablar de los departamentos que se relacionan directamente con el proceso productivo, que apoyan al proceso productivo, y es el bloque que está compuesto de los departamentos de servicios a los productivos. Y el tercer bloque es el departamento de servicios generales.
Isabela del Pilar, buen día. Buen día, Buen Isabelita. día, licenciada. ¿Qué departamentos crees tú que están en este bloque? Departamento de Servicios Generales. Pues bueno, de servicios generales, yo podría pensar que si es de una empresa, podrían ser departamentos como servicio al cliente, tal vez. Sí, ¿qué más? Y otros que tengan que ver más que interactúen más con el cliente en general, siento yo. Exacto, así es. Los departamentos de servicios generales, gracias Isabelita, son aquellos que no se relacionan directamente con el proceso productivo, pero que son necesarios para que la empresa funcione. Lo que nos decía Isabel, servicio al cliente. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un departamento productivo muy eficiente que fabrique productos de calidad si no tenemos un departamento que atienda a los clientes con todas sus necesidades, con todas sus dudas? Entonces, el prorrateo primario, para que lo entendamos, son los 3 grandes bloques hacia donde se dirige el presupuesto que tiene asignado la empresa para gastos de fabricación. ¿Cuáles son los 3 bloques? Departamento productivo, departamento de servicio a los productivos y departamento de servicios generales. Prorrateo primario. Prorrateo secundario. Esta operación contable tiene como finalidad hacer una distribución interdepartamental, empezando a repartir los gastos del departamento que mayor servicio proporcione, o sea, el que sirve a más departamentos, tomando como base el servicio recibido por los demás departamentos. Miren el esquema que les coloqué. El del centro podríamos decir que es la gerencia general de la empresa que maneja el presupuesto general de la organización. El presupuesto general es distribuido en los 3 bloques, que vimos aquí. Esto sería la gerencia general, estos serían los 3 bloques a donde va a ser enviado el presupuesto y esa es la primera línea o el prorrateo primario. La distribución del presupuesto general en los 3 bloques que componen la organización. Aquí en esta fila llega el prorrateo primario. El prorrateo secundario es el que cada bloque va a distribuir entre los departamentos que lo compongan. Por ejemplo, si nos vamos al departamento de productivos, va a distribuir su presupuesto en el proceso productivo propiamente dicho. Si nos vamos al departamento de servicios, ese departamento va a repartir dentro de sus subdepartamentos o sus subáreas el presupuesto que le fue asignado. Y en el bloque de los departamentos de servicio, el prorrateo secundario va a distribuir dentro de sus departamentos o áreas de trabajo el presupuesto que le fue asignado. Si miramos el esquema, entonces diríamos que este es el presupuesto general de la empresa que es enviado a los 3 bloques que ya vimos y eso sería el prorrateo primario. Cada bloque envía al número de departamentos o secciones que tiene y esto ya sería el prorrateo secundario. ¿A dónde va entonces el prorrateo primario? A los 3 grandes bloques. ¿A dónde va el prorrateo secundario? A cada departamento que tenga cada uno de esos 3 bloques. ¿Entendemos lo que es el prorrateo primario y el prorrateo secundario? Vamos a ver. Génesis, Alessandra. Buen día, Génesis. Buenos días, licenciada. En tus propias palabras, ¿cómo entendiste el prorrateo primario y el prorrateo secundario? Pues, vamos a ver, yo podría decir que el prorrateo, por ejemplo, que está aquí más reciente, el prorrateo secundario, podemos mencionar que los reparte dependiendo el servicio, por lo que veo acá. No sé si, por ejemplo, con ese prorrateo secundario me doy a entender que reparte dependiendo de la importancia
del servicio, ¿no? Excelente, así es. Gracias. Ahora sí. Con el primario creo que me preguntó con ambos, ¿verdad? Ajá. Ahora con el primario sí como que me perdí un poquito, pero por ahí le estoy dando un poco la leída otra vez para captarle mejor. Pero mira la imagen. La imagen nos muestra el prorrateo primario y el prorrateo secundario. Hablábamos que la imagen central es el presupuesto general de la empresa. Ese presupuesto general se va a los 3 bloques que vimos aquí. Departamentos productivos, departamentos de servicio a los productivos y departamentos de servicios generales. Vamos aquí del esquema. Cada bloque va a recibir el presupuesto que necesita para funcionar. Yo pensaría, por ejemplo, que el departamento productivo es el que más presupuesto necesita, porque es el que tiene que comprar materia prima, mano de obra y todo lo demás para producir. El segundo bloque, el departamento de servicios, va a necesitar menos que el departamento productivo, y el departamento de servicios generales va a necesitar menos que el departamento de servicio a los productivos, aunque esto va a depender de la naturaleza de la empresa. Pero la figura aquí nos muestra entonces que el prorrateo primario es en la segunda fila y el prorrateo secundario va hacia la segunda fila. ¿Lo entiendes ahora? Sí, ya me dio una mejor idea. Gracias, Génesis. ¿Alguien que no lo haya entendido? ¿Alguien que no le haya quedado claro cómo se reparte el prorrateo primario y el prorrateo secundario? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Entendemos lo que es el prorrateo primario y el prorrateo secundario? Diana Jimena. En tus propias palabras, ¿qué entendiste por prorrateo primario y prorrateo secundario? Que el primario es el que tiene como el presupuesto general, por así decirlo, y se va a encargar de asignarle ay, no sé cómo explicarle. A cada departamento. Áreas, a cada departamento, y el secundario a como más específico. No sé cómo explicarlo, pero... Pero sí lo entendiste. Ajá. Bueno, la figura nos dice claramente, presupuesto general de la organización se prorratea en primera instancia a los 3 bloques y en segunda instancia se prorratea a los departamentos que componen cada uno de los bloques. Ese es en resumen lo que es el presupuesto primario y secundario. El prorrateo primario y prorrateo secundario. ¿Estamos? Bueno. El principio de prorrateo secundario es la aplicación de los gastos de fabricación de cada departamento en proporción al servicio otorgado y recibido. Esto quiere decir que se prorrateará primero el gasto del departamento que mayor servicio suministre entre los departamentos que hayan recibido ese servicio. Va a recibir más el departamento que aporte más. Después, en orden decreciente, se prorrateará el departamento que continúe en cuanto al mayor servicio suministrado entre aquellos departamentos que lo reciban. Va a recibir más quien más trabaja, quien más aporta al proceso productivo. Y en orden descendente van a ir recibiendo los departamentos de acuerdo al aporte que hagan al proceso productivo. Lógicamente, quien menos aporta es quien menos va a recibir. ¿Entendemos cómo funciona el prorrateo? El que más aporta es el que más va a recibir. Y el que menos aporta es el que menos va a recibir. ¿Estamos claros en esto? Bueno. Así sucesivamente hasta que por último queden los gastos de fabricación acumulados exclusivamente en los departamentos producidos. Departamentos de servicios generales
se van a ir acumulando en el departamento de servicio a los productivos, al departamento productivo, y finalmente vamos a poder establecer el costo de producción. Jairo Daniel. Buen día, Jairo Daniel. Sí, buenos días. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Tres elementos del costo de producción. Si no estoy mal, eran los materiales directos, la mano de obra y los costos indirectos. Excelente, así es. Bueno, al final del proceso productivo, al final del ciclo productivo, vamos a establecer, uniendo los presupuestos de los 3 bloques que vimos anteriormente, los costos de producción. Pero ¿cómo calculamos cuánto se le asigna a cada departamento? La base en aplicación de los gastos de fabricación en su producción, el prorrateo primario. Para llevar a cabo el prorrateo primario se presentan a continuación, entre las más conocidas, las siguientes bases de aplicación de los gastos de fabricación. Gastos indirectos, base de distribución o base de asignación de recursos a cada departamento. Prorrateo primario. Alquiler de edificios. Recordémonos que estamos viendo gastos indirectos. Alquiler de edificios, depreciación de los edificios si el edificio es propio, reparación del edificio y seguro del edificio. ¿Cuál es la base para calcular cuánto se le asigna? Los metros cuadrados ocupados por cada departamento o centro de producción. El área que ocupa dentro de las instalaciones de la organización o de la empresa es lo que se toma en cuenta para asignar el prorrateo. No es lo mismo, por ejemplo, el espacio que ocupa el departamento de producción, que puede ser sumamente grande, al espacio que ocupa, por ejemplo, el departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos puede ser que en una sola oficina tenga su organización, mientras que producción necesita un área bastante grande para poder colocar toda su maquinaria, todo su equipo y poder trabajar en condiciones correctas. Metros cuadrados ocupados por cada departamento o centro de producción. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados que utiliza transporte a la cantidad de metros cuadrados que utiliza atención al cliente. Entonces, la base para calcular estos gastos indirectos son los metros cuadrados ocupados por cada departamento. Gastos indirectos y el gasto de comedor, gastos de previsión social, gastos de seguro social, van a ser calculados en la cantidad de obreros o importe de la mano de obra. Por ejemplo, gastos de comedor. No vamos a utilizar, por ejemplo, no vamos a elaborar comida, por ejemplo, para 200 gentes si la fábrica solo tiene 100 trabajadores. Los gastos entonces de comedor se van a calcular con base a la cantidad de obreros o importe de la mano de obra. Cuando hablamos de gastos de previsión social o el seguro social, vamos a calcularlos también sobre la cantidad de trabajadores. Lógicamente, el Departamento de Recursos Humanos tiene el dato específico de cuánto se invierte en el pago de cuota patronal X, en el pago de cuota laboral X. Y vamos a ver, Hilary. Buen día, Hilary. Buen día, Hilary. Bueno, no está Hilary. Herbert, buenos días, Herbert.
Herbert Emilio. Buenos días, licenciada. ¿Cómo calcularíamos nosotros cuánto tenemos que asignar de presupuesto para el pago del seguro social, por ejemplo? Buena pregunta. ¿Qué información tendríamos que tomar en cuenta, Herbert, para decir, bueno, para pagar el seguro social necesitamos tanto? ¿Cuánto es la cuota, Herbert, de seguro social laboral? ¿O cuánto es la cuota X de laboral? ¿Te recuerdas cuánto les dije yo que pagaban de cuota X? Es 4.83% del salario, ¿no? Exacto. Vaya, si sabemos que la cuota por trabajador es de 4.83, ¿qué tenemos que hacer para calcular cuánto le vamos a asignar de presupuesto? Tendríamos que multiplicar el 4.83% por los trabajadores, ¿no? Por la cantidad de trabajadores, exactamente, así es. Gracias, Herbert. Ya viste que era muy buena la pregunta. Sí, la verdad sí. Bueno. Depreciación de maquinaria o el seguro de maquinaria. Nosotros sabemos que la depreciación de la maquinaria es un 25%. Pero ¿cuántas máquinas tenemos? ¿Tenemos 5 máquinas? ¿Tenemos 10 máquinas? Para calcular cuánto necesitamos asignar para depreciación de maquinaria o para el seguro que pagamos por cada maquinaria, vamos a tomar en cuenta la inversión de equipos en cada departamento. ¿Cuántos equipos son depreciables? ¿Será que todos nuestros equipos son depreciables? ¿Cuánto pagamos de seguro por cada equipo que tenemos? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta para destinar el presupuesto para el pago de seguro de maquinaria. El pago de la luz o energía eléctrica. ¿Cómo vamos a calcular cuánto de presupuesto vamos a dejar para el pago de energía eléctrica? Sabemos que la energía eléctrica es un costo mixto, que puede ser un costo fijo, pero también tiene un costo variable. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a aplicar una cuota fija estimada por cada lámpara, o sea, el costo fijo que nos representa la energía eléctrica, y el resto a los kilovatios por hora consumidos por las máquinas. Lógicamente, las empresas tienen un estimado de cuánta energía gasta cada máquina. Entonces, con ese estimado, si nosotros tenemos el costo estimado por máquina y tenemos 5 máquinas, entonces vamos a saber cuánto es el presupuesto que debemos asignar para el pago de energía eléctrica. Otros tipos de gastos se van a aplicar sobre una base lógica y en forma consistente. Recordémonos que la contabilidad nos da a nosotros gastos históricos. Entonces nosotros podemos ir a revisar en nuestros ciclos anteriores cuánto destinamos para cada rubro de gastos generales. ¿Nos alcanzó? Bueno, entonces podemos presupuestar lo mismo. ¿No nos alcanzó? Entonces vamos a presupuestar más. ¿O fue demasiado lo que nosotros asignamos y fue poco lo que gastamos? Entonces vamos a ir a revisar nuestra contabilidad anterior para calcular cuánto le podemos asignar de presupuesto a los gastos generales, siempre y cuando tenga lógica lo que nosotros estamos presupuestando. El prorrateo secundario. Este puede hacerse sobre las siguientes bases. Recordémonos que el prorrateo secundario es el que vaya directamente a cada departamento. Número 1, servicio de edificios y aseo o limpieza. Esto lo vamos a calcular sobre la base del espacio ocupado por cada departamento de servicios. No vamos a invertir lo mismo en limpiar, por ejemplo, la oficina del Departamento de Recursos Humanos que lo que vamos a invertir en limpiar el Departamento de Producción o el Departamento de Transporte, por ejemplo. Primero, porque esos departamentos tienen un área más grande y como tienen un área más grande, necesitan más personal. Recursos Humanos tendrá 1 o 2 oficinas y el personal no llegará tal vez ni siquiera a 10 personas, mientras que producción puede tener 200, 300 personas. Entonces, el espacio ocupado por cada departamento va a ser la base que tenemos que tomar en cuenta para asignar el presupuesto.
Número 2, servicio de personal. ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? El número de trabajadores de cada departamento. El departamento de producción tiene cafetería, por ejemplo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para asignarle recursos a la cafetería? El número de trabajadores de cada departamento. ¿Qué vamos a tomar en cuenta, dijimos, para la cuota X? El número de trabajadores y el porcentaje de cuota X que se paga. Número 3, servicio de vigilancia. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para asignarle recursos? El número de trabajadores y el monto de la inversión o el salario que gana cada uno de los trabajadores. En el departamento de vigilancia tenemos 25 personas y cada una gana 5,000 quetzales. Entonces vamos a asignar con base al número de trabajadores que tiene ese departamento. La dirección o la administración de la fábrica. Vamos a tomar en cuenta las horas hombre trabajadas, representativas de la actividad de fabricación general o porcentajes estimativos. ¿Cuánto vamos a producir? ¿Cuántos hombres o cuánto de mano de obra necesitamos para producir? Vamos a hacer un estimado de cuántos productos elabora cada uno de los empleados, cuántos empleados tenemos y entonces ahí vamos a poder establecer el presupuesto que le queremos asignar o le debemos asignar. El servicio de costo, número de horas trabajadas de cada departamento o servicio. Recordémonos que hay horas hombre, horas fábrica y horas máquina. Y esas son las que se van a tener que tomar en cuenta para poder asignar el presupuesto en este departamento. Servicios de almacén, el valor de los materiales servidos a cada departamento. ¿Cuánto tiene registrado almacén, por ejemplo, para el departamento de producción? ¿Cuánto tiene asignado almacén para el departamento de ventas? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta para poder calcular el presupuesto que se le va a asignar. El servicio de luz y fuerza. Los kilovatios hora estimada para cada departamento de servicio. Lógicamente, la empresa tendrá que tener indicadores de cuánto gasta en energía eléctrica cada máquina. Y dependiendo del total de máquinas que tenga, será la cantidad de presupuesto que se le asigne al servicio de energía eléctrica que se va a calcular en el presupuesto. El servicio de herramientas, el servicio mecánico, servicios generales, estos van a tener como base el número de horas en cada departamento servido. No trabaja la misma cantidad de horas el departamento de producción que el departamento de atención al cliente, por ejemplo. Atención al cliente normalmente tiene un horario establecido, mientras que producción, dependiendo de la necesidad de la empresa, va a trabajar más o menos tiempo. Esta sería la base aconsejable, dependiendo del servicio o departamento de que se trate, para asignar el prorrateo secundario. ¿Alguna duda con el prorrateo primario y secundario? ¿Comprendemos qué es el prorrateo secundario y el prorrateo primario? ¿Alguien a quien no le haya quedado claro? No, bueno, entonces continuamos. Salario mínimo. Esta es la parte final de nuestra unidad número 2. Vamos a ver. Freddy Gustavo. Buenos días, Freddy. Sí, dígame, licenciada. ¿Para ti qué es el salario mínimo? Es como que lo mínimo que debería recibir un trabajador por las horas laboradas, digo yo. Exacto, así es. Gracias, Freddy. Astrid Minelli. Buen día, Astrid. Buenos días, licenciada. Para ti, ¿qué es un salario mínimo? Como dijo mi compañero, es lo mínimo que puede recibir un trabajador y es un salario que está dictado por la ley, que es lo que deben de recibir los trabajadores. Exacto, así es.
Ángel Fernando, buen día. Buen día, licenciada. ¿Me puedes ayudar a leer esta, por favor? Dice, el salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo, que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Gracias, Juan. El salario mínimo, dice, se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Una empresa o una persona individual está obligada a cumplir con esta ley cuando tiene 2 o más trabajadores. Cuando una empresa ya tiene 2 trabajadores, ya está obligada a cumplir con todos los requerimientos de la ley. Dice que esta cuantía no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. Algunas empresas aún cuentan con sindicatos, pero ni porque el sindicato haya negociado con el patrono pagar menos del salario mínimo, no lo acepta la ley. Tampoco puede ser que cuando una persona contrate a un trabajador y establezca con él que le va a pagar menos del salario mínimo, eso también es ilegal. Ese salario mínimo está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y por ningún motivo puede ser rebajado. Ningún patrono puede pagar menos de lo que es el salario mínimo, en ley, porque en la realidad es otra cosa. En Guatemala decimos que echa la ley, echa la trampa. Muchos patronos obligan a sus trabajadores a firmarle por el salario mínimo, pero en la realidad no le están pagando el salario mínimo. Legalmente la ley no lo permite, pero siempre hay trampas que se pueden hacer y que normalmente las hacen las empresas para no cumplir con el pago del salario mínimo. ¿Qué leyes regulan el salario mínimo en Guatemala? Juan David, buen día, Juan David. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Buen día, Juan David. Bueno, no está Juan David. Hoxan Magdiel, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Claro, licenciada. Oye, ¿qué leyes regulan el salario mínimo en Guatemala? La Constitución Política de la República de Guatemala establece 2 principios especiales de cumplimiento obligatorio. El artículo 102, inciso C, determina la igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Gracias, Hoxan. Igualdad de salario para igualdad de trabajo. Son las 2 situaciones especiales que legisla la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué significa esto? Que un hombre y una mujer que desempeñen la misma actividad tienen derecho a recibir igual salario. No porque es mujer le van a pagar menos o porque es hombre le van a pagar más. Igualdad de salario para igualdad de condiciones de trabajo. Un trabajador puede desempeñar las labores, por ejemplo, por la mañana y otro por la tarde, pero tienen que tener igual salario. Hay algunas empresas que tienen como política laboral, por ejemplo, los bonos por antigüedad. Tienen un salario base que es igual para todos, pero su salario va a aumentar por un bono de antigüedad que la empresa pueda otorgarle a sus empleados. Por ejemplo, están desempeñando el mismo trabajo, pero Juan tiene 20 años y Pedro tiene 5 años. Entonces, por esa antigüedad, ahí sí la ley permite que se pueda pagar más como bonos por antigüedad. Pero la ley dice que en Guatemala el salario debe de ser igual para
y el igual trabajo que desempeñen 2 o más trabajadores. ¿Quién establece los salarios mínimos? El salario mínimo en Guatemala los establece el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es el órgano responsable legalmente de llevar a cabo la fijación de salarios mínimos generales y profesionales. ¿Qué es el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Es una instancia del Ministerio de Trabajo que está integrado por la parte patronal, por la parte laboral y por el Estado. En representación del Estado, hay gente del Ministerio de Trabajo que está dentro de este consejo y que vela porque se cumpla la ley. La parte patronal está en ese consejo en defensa de la parte patronal, de que cuando se fije el salario mínimo, los derechos de los patronos no sean vulnerados o no cargue el patrono con la peor parte cuando es asignado el salario mínimo. Y por la parte laboral, para defender los derechos de los trabajadores, para que estos puedan pelear los derechos de los trabajadores y que cuando se fije el salario mínimo, estos no sean afectados. El Consejo entonces está integrado por parte del Estado, por parte de la parte patronal y por parte de la parte laboral. El Acuerdo Gubernativo 307-2023, publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2023, establece el salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2024. El salario mínimo, seguramente ustedes han escuchado que durante el mes de noviembre se fija el salario mínimo. El gobierno, en el Consejo de Representantes, o sea, el gobierno, la parte patronal y la parte laboral, tienen hasta el 30 de noviembre de cada año para ponerse de acuerdo y establecer el salario mínimo que regirá el siguiente año. Si se llega al 30 de noviembre y no ha habido un acuerdo para establecer el salario mínimo para el siguiente año, en automático pasa a regir el salario mínimo del año que se está trabajando. Si en el 2023 no se hubiera logrado el acuerdo el 30 de noviembre, para el 2024 siguiera el mismo salario mínimo que existía en el año 2023. El Consejo de Representantes entonces tiene hasta el 30 de noviembre para establecer el salario mínimo que regirá en el siguiente año. El salario mínimo en Guatemala está dividido en 2 circunscripciones económicas. La circunscripción económica 1 es el departamento de Guatemala, o sea, la ciudad capital y todos sus municipios. Y la circunscripción 2 es el resto de departamentos del país. La 1 es el departamento de Guatemala y la 2 es el resto de departamentos del país. La actividad económica, el salario mínimo está dividido por actividad económica. La actividad económica agrícola, actividad económica no agrícola y la actividad económica exportadora y de maquila. En la agrícola están catalogadas todas las empresas que se dedican exclusivamente a la producción agrícola. Los que venden verduras, los que venden fruta, todos los que están dentro del área agrícola. Dentro del área no agrícola está el resto de actividades que se desarrollan principalmente en las ciudades. Hablemos del comercio, hablemos de las ventas, hablemos de cualquier trabajo. Por ejemplo, mi trabajo docente está dentro del área no agrícola y el área exportadora y de maquila engloba a todas las empresas exportadoras, principalmente las de productos no tradicionales y las personas que trabajan en las diferentes maquilas. 3 áreas o 3 actividades económicas. En la circunscripción económica 1, que es el departamento de Guatemala, en este año 2024, el salario diario en la actividad agrícola es de 107.11, que hace un total
Este 107.11 se multiplica por 30. 30 es el mes comercial, 30 es la cantidad de días que se toman en cuenta según la ley para poder establecer el salario mensual, que quedaría entonces en 3,266.86. A eso le sumamos la bonificación incentivo, que es de 250. La bonificación incentivo ya la vimos en las clases anteriores, que es la bonificación incentivo. Y al sumarlo nos da un salario mínimo total de 3,516.86 para la actividad agrícola. Para la actividad no agrícola, el salario diario es de 110.97, que al multiplicarlo por 30 nos da el salario mensual, y al agregarle la bonificación incentivo, el salario total es de 3,634.59. Para la actividad exportadora y de maquila, el salario diario es de 101.41. El salario mensual es de 3,093.1, más la bonificación incentivo mensual de 250. El salario para la exportadora y de maquila es de 3,343.01. 3 actividades, 3 salarios diarios diferentes, a los cuales les agregamos la bonificación incentivo y nos da el total de salarios para la circunscripción económica 1. En la circunscripción económica 2, que son el resto de departamentos de Guatemala, se rigen las mismas actividades económicas: la agrícola, la no agrícola y la exportadora y de maquila. En el resto de departamentos de la República, para el área agrícola, el salario diario en el año 2024 es de 102.44, lo que hacen al mes un salario de 3,124.42, más la bonificación económica de 250, y nos da un porcentaje total de 3,374.42. Para la actividad agrícola, el salario mínimo entonces en los departamentos es de 3,374.42. La actividad no agrícola tiene un salario diario de 105.83, que da un salario mensual de 3,227.82, más la bonificación incentivo de 250, que nos da un total de salario de 3,477.82. Para la exportadora y de maquila, el salario diario es de 95.80. Para sacar el salario mensual, multiplicamos el diario por 30 días y sería un salario mensual de 2,921.90, más la bonificación incentivo de 250, que sería de 3,171.90. Si miramos, la circunscripción económica 2 gana menos que lo que gana la 1. Podríamos decir que en el departamento de Guatemala se gana mejor que lo que se gana en los departamentos. Si miramos la actividad agrícola, en el departamento de Guatemala, que es la circunscripción 1, tienen un salario mensual de 3,516.86. Si nos vamos a la misma actividad en la circunscripción 2, o sea, en el resto de departamentos, tienen 3,374.42. Hay una diferencia. 3,374.42 en los departamentos, pero la ciudad capital tiene 3,516.86. Si miramos la actividad no agrícola en el departamento de Guatemala, tiene 3,634.59, y en los departamentos se tiene 3,477.82. Para la actividad exportadora y de maquila, en los departamentos se tiene 3,171.90 y en la ciudad capital se tiene 3,343.01. Como ustedes pueden ver, se gana mejor en el departamento de Guatemala
que en los departamentos del resto de la República. ¿Alguna duda en el pago del salario mínimo? ¿Algo que no les haya quedado claro del salario mínimo? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? No hay dudas, no hay No, licenciada. Gracias, Brian. ¿Todo está clarito entonces? Bueno. Entonces, con esto terminamos nuestra unidad número 2. La siguiente semana, si ustedes se recuerdan, en la unidad número 2 vimos los elementos del costo de producción. Astrid Minelli, buenos días, Astrid. Buenos días, licenciada. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo de producción? Es la materia prima, la mano de obra y los cargos indirectos. Excelente, eso es. La siguiente semana empezamos a ver el cálculo de la mano de obra, que es parte de los elementos del costo de producción. Brian, ¿te recuerdas tú cuáles son las modalidades para el pago de mano de obra? Las modalidades para el pago de mano de obra. No, licenciada, no me recuerdo. Bueno. Solo sé que eran nombres en inglés. No, pero el pago de mano de obra se puede hacer por tiempo. ¿Qué más? ¿Te recuerdas, Brian? Ah, ya, por tiempo, por jornada y por claro, el otro, tiempo, jornada y... No. Por unidad producida o a destajo. Por tiempo. Y puede ser mixto. Gracias, Omar. Bueno, la semana que viene vamos a ver el cálculo de la mano de obra por los 3 sistemas, por órdenes de fabricación, por tiempo o a destajo. ¿Alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy? Chicos, ¿alguna duda hasta donde llegamos el día de hoy? Ninguna, licenciada. Gracias, Diana. Bueno, entonces, hay dudas, comentarios, chicos, es nuestra clase el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes a la misma hora. Bendiciones para todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias, Edison. Gracias, Gracias, Joshua. Gracias.